Bueno, señores, hoy tenemos una sesión muy poderosa, muy brutality, que el Señor quiere mostrarle a ustedes y quiero que le presten muchísima atención porque quizás hoy va a ser un antes y un después una vez finalizada esta entrevista. Y es que el Señor nos ha venido mostrando cosas a la tribu, a nuestro ministerio, cosas muy poderosas y una de esas es que el Señor aborrece la muerte. El Señor no quiere la muerte. La muerte viene de Satanás, no viene del Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, inmediatamente empezamos a vivir una vida eterna. Entonces yo quiero que entendamos el por qué y de dónde viene toda esta basura que nos han metido a nosotros y por qué los cristianos hoy en día acarrean y los persigue tanto la muerte. Entonces hoy vamos a estar en una entrevista corta, alrededor de unos 50, 60 minutos. Y aquí está con nosotros Caterine. Caterine es la abogada de la tribu. Nosotros nos conocimos con ella justamente cuando estuvimos empezando la organización. Y hoy se ha convertido en una gran amiga nuestra, amiga de mi esposa, amiga de otro fundador de la tribu, que es mi primo hermano. Bienvenida, Caterine. Gracias. ¿Cómo van las cosas? Súper bien, encantada de estar aquí con la familia de Tribu Online. Me encanta estar aquí, de verdad. Y esto va a ser súper enriquecedor porque, como yo le he dicho al pastor Brandon, y creo que varias personas se lo han dicho, pocas iglesias se atreven a hablar de lo que estamos hablando ahora y yo creo que por eso el enemigo está pataleando duro. Duro. Hay una fuerza fuerte, Una fuerza, pero que está moviendo las tinieblas de una manera sobrenatural. Sí, estábamos hablando, esta mañana estaba hablando con una líder de la tribu y la líder me comentaba algunas cosas que ella no podía entender por qué nosotros no estábamos corrigiendo y no estábamos echando mano dura sobre la organización. Y entonces el Señor en ese momento me muestra que hay gente que quiere que le den palo, hay gente que no quiere que le hablen de Dios y resulta que las buenas nuevas son buenas noticias. El Señor decía, hey, arrepiéntanse, cambien de mente, o sea, cambien de mente porque vinieron buenas noticias. Y las buenas noticias son buenas noticias. La buena noticia no es, hey, te vas a ir para el infierno, pecador, eres malo, estás cautivo, estás condenado, tu familia, eres ruina. Eso son malas noticias. Y eso lo que hace es que mete miedo. Y durante los años en la historia nunca hemos visto que el miedo nos acerque al Señor. Al contrario, el temor nos aleja del Señor. Cuando Adán pecó, tuvo temor y se alejó del Señor. Entonces, es precisamente lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto, Kate? Correcto. Pastor, tú has venido predicando mucho sobre la condenación. Creo que las últimas series de la prédica, que los que nos han seguido en TikTok y en Instagram, nuestros seguidores de la tribu, en varias partes del mundo han visto que el pastor ha venido haciendo como una serie de prédicas en donde habla de la condenación y que es el veneno que nos mata. Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué afirmas a lo largo de esas prédicas que la ley no salva a nadie si Dios mismo la entregó? O sea, Dios mismo nos entregó la ley y tú dices que la ley no nos salva. O sea, ¿acaso está diciendo que la ley es mala o qué? Bueno, a ver, la ley es buena. Hay que entender que la ley es buena y hay que respetar la ley. Pero la ley se creó para algo, Kate. La ley se creó únicamente para que el hombre se diese cuenta de lo malo que era. Porque imagínate esta escena, por ejemplo, tú vas caminando por una finca y la primera finca no tiene un letrero, pero pasas a otra segunda finca y el letrero te dice, si tocas el timbre te lanzamos a la policía. ¿Qué se viene a tu mente? Lo toco. Tocar el timbre, jugar tintín, corre. Obvio. Entonces, eso es lo que hace la ley. O sea, si no estuviese escrita en el letrero esa letra, vos no hubieras pensado en tocarla. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿hay que respetar la ley? Sí, hay que respetarla. ¿Hay que vivir por ella? No. Y la palabra es contundente y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Entonces, la ley hay que respetarla para lo que Dios la mandó.
La ley no es mala, la ley es perfecta, es pura, es santa, ¿cierto? Pero la ley tiene que guardar fidelidad sobre ella misma. ¿Qué quiere decir fidelidad sobre ella misma? Si dice que si alguien es adúltera tiene que ser apedreado, pues si una adúltera lo ven adulterando debe de ser apedreado, punto. Porque la ley no es flexible, ella no te da margen de error. Entonces, la ley se introduce ¿para qué? Para mostrar el pecado. Por eso en Romanos dice, pues la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué es el pecado? Es muerte, ¿cierto? Pero entonces no se creó para salvarte. La ley solamente mata, la ley mata, ¿cierto? Porque la ley condena, la ley te señala, la ley te dice, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, pero no te da poder para vencerla. Es como si tú te estuvieses quedando calva. Imagínate vos quedándote calva. No, muy duro porque mi pelo es mi... Imagínate vos toda fashion con ese cabello y que te empecé a quedar calva. No. Entonces llega la ley y te dice, Kate, te estás quedando calva, pero no te da solución. Exacto. Esa es la ley. ¿Sí pillas? Pero viene la gracia y te dice, Kate, te estás quedando calva, toma pelo. Y me hace un implante de pelo. Y te hace un implante de pelo, pero inmediato. Apenas recibes la gracia, inmediatamente te hace el implante de pelo. Entonces en Romanos 3:20 dice que ya que por las obras de la ley, ningún ser humano pudo ser justificado delante de Dios. O sea, si tú crees que los 10 mandamientos, que son la ley, escrita en tablas, te van a hacer justificar delante de Dios, o sea, Dios te va a ver con agrado y te va a salvar gracias a la ley, no es así. O sea, si tú sigues la ley, nunca vas a tener justicia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, hay gente que es ignorante y decidió seguir su propia justicia en vez de permitir que sea la justicia de Dios que esté sobre ellas. Entonces aquí ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando tú ministras sobre la letra, que es la ley, tú ministras muerte. ¿Sí me entendés? Cuando predicas la gracia, tú ministras vida. Entonces hay una gran diferencia, Kate. Imagínate tú teniendo una hija y tú teniendo esa hija y todo el tiempo le estés diciendo, no corra, no juegue, no corra, no juegue, no haga esto, no haga esto. ¿Le estás dando vida o la estás matando? No, la estás matando. Claro, porque le estás prohibiendo ser niña, le estás prohibiendo ser todo. Entonces, la ley, cuando tú la predicas, ministras muerte. Literal, pero cuando tú predicas gracia, ministras vida. Y con amor se corrige. Con amor se corrige, con amor se edifica. Dice la palabra que con el amor, con el perfecto amor, se echa fuera el temor. ¿Y la ley qué hace? La ley te mete temor. Si pecas, mueres. Si haces esto, te pasa esto. Si haces esto, te pasa esto. Entonces, todo el tiempo hay temor. Y la gente no está acostumbrada a que la corrijan con amor. A la gente le gusta el palo. Está acostumbrada como al punto inquisitivo. Como que si no es inquisitivo, no es castigo, entonces no soy perdonado. Entonces yo creo que es como que traer a colación también que nos han criado incluso repitiendo esos rezos de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Vos eras las que rezaban? Oh, yo sí, Jesús, claro, yo me lo sé de memoria porque yo era re católica. Y mira que ahí te meten la condenación todo el tiempo. Todo el tiempo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ese es el veneno escondido de Satanás, la condenación. O sea, si Satanás te logra condenar, o sea, si el man pilla la vuelta y te condena, porque si tú vives condenado, pues tú vives muerto. Y las religiones, ¿qué es lo que hacen? Te amarran, te tienen como el elefante amarrado toda la vida y luego lo sueltan y él ya no se va donde estaba amarrado porque ya su conducta, él creció amarrado ahí ese palo. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los que intentan vivir bien? Es decir, que quieren obedecer todos los mandamientos, portarse recto, si no los obedezco todo, entonces Dios me va a rechazar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿en serio Dios te rechaza por eso? No, o sea, miren, ¿cuál es el problema de quererse portarse bien? O sea, no es posible que tú te quieras portar bien cuando conoces a Jesucristo, porque cuando tú quieres portarte bien, cuando quieres ser buena persona, cuando quieres ser mejor padre, quieres ser mejor hermano, quieres ser mejor amigo, cuando tú aplicas eso,
adivina qué estás haciendo. Estás aplicando tu propia justicia. Y cuando aplicas tu propia justicia, la justicia de Dios no está en ti. Literalmente tú estás rechazando la justicia que el Señor te ha entregado. Entonces, Correcto. ¿cuál quieres? No puedes estar jugando con la gracia y no puedes estar jugando con la ley. La ley son las obras. ¿Sí? La ley te condena, la ley te mata. La gracia te justifica. Entonces, la ley hace que tú tengas propia justicia humana. Si vas a trabajar, yo trabajo por mí, yo saco a mi familia adelante, entonces luchas en tus fuerzas, y te vuelves una loca, luchando en tus fuerzas. Entonces estás como rechazando la justicia de Dios y eso le pasó a Israel. Cuando vino Yeshua, Israel rechazó la justicia de Jesucristo. ¿Sí me entienden? No podían creer que era tan fácil ahora acercarse a Dios. Entonces decían, no, pero ¿cómo así? Si Moisés nos dejó unas leyes y tenemos que seguirlas. Entonces ellos decidieron seguir sus propias leyes, su propia justicia. ¿Y qué pasó? Hubo muerte. Ellos no tuvieron la justicia de Dios. Ellos establecieron su propia justicia y rechazaron las del Señor. Pero mire lo que le pasó a los gentiles. Los gentiles sí aceptaban la justicia de Jesucristo, ¿cierto? La aceptaron y pudieron ser salvos. Y miren que hoy en día, creyeron. y mire que hoy la mayoría de cristianos, casi todos en el mundo, son gentiles. Los judíos tienen una venda. Pocos judíos han sido convertidos. Y en Romanos 10, versículo 3 dice que, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Y en Gálatas 3, verso 10 también dice que, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Téngalo claro, Gálatas 3:10, señorita, para que usted también lo apunte. No trajo a dónde apuntar. Gálatas 3:10. Todos los que viven en la ley viven en condenación. Metas eso en la cabeza. O sea que los judíos viven en condenación. Obvio. Pero es que los judíos en maldición. Todos los que viven en la ley viven en maldición, claro. Pero los judíos igual están velados porque así lo quiso Jesucristo. Pues porque no recibieron su propia justicia, entonces Dios les mandó un velo. Ellos están velados porque igual en la segunda venida Él también se les va a revelar. Se les va a revelar, sí. Y por eso Dios está resguardando a 144,000 judíos que los va a tener apartados y les derrama su espíritu para que ellos mismos les prediquen a los judíos. 144,000 judíos convertidos. Entonces, miren que yo vi un caso, muchachos, que llegó un cristiano y le pasó Isaías 53 a un judío, le dijo, mira, por las llagas fuimos curados, fue enterrado en un madero, el condeno nuestro castigo de nuestra paz llevó sobre nosotros, y por su llaga hemos sido sanados. Y el judío lo leyó, pero no sabía la cita, o sea, leyó el texto, pero no sabía la cita. Entonces le preguntó el cristiano le decía, ¿de dónde crees que es este texto? ¿De qué parte de la Biblia? Y adivina qué le dijo el judío, eso es de los evangelios, porque ese es Jesucristo, y ellos ven a Jesucristo como un profeta. Y el cuando le dijo, no, esto es Isaías, y los judíos leen Isaías. En la Torá. Y ellos no ven eso. Entonces, claro, ellos están sesgados, ellos tienen una venda en los ojos precisamente porque ellos no aceptaron a Dios y a su justicia, sino que ellos decidieron seguir su propia justicia. Entonces esa es la maldición, ellos tienen un velo. Pero el velo igual es impuesto por Dios. Sí, obviamente, Dios tiene el control de todas las cosas y hay un propósito detrás de ese velo. Y en la segunda venida también Él viene por su pueblo amado. Correcto. Entonces, bueno. Pero recuerde que no, Israel no es que, o sea, el Israel de ahora no es Israel allá. O bueno, sea, sí, eso yo he escuchado mucho últimamente, tengan ¿no? claro que cuando el Señor dice oren por Israel, Él está diciendo que oren por todos los cristianos porque nosotros somos el Israel espiritual. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el Pentecostés, nació el Israel espiritual. ¿Sí me entendés? Entonces nosotros somos Israel. Tú eres Israel, yo soy Israel por cuanto creímos en Abraham. ¿Sí me entendés? ¿De dónde nace Israel? Después de que Dios le promete a Abraham. Salen Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus, de ahí nace Israel. Y la palabra dice que nosotros tenemos la misma bendición por haber creído en Jesucristo, la misma bendición de Abraham. O sea que nosotros somos Israel. ¿Sí me entendés? Cuando vos oras por el pueblo, cuando vos oras por las personas, porque haya más conversión, haya más arrepentimiento, haya revelación, vos estás orando por Israel. O sea que cuando Dios nos manda en la Biblia orar por Israel, es orar por nosotros, por nuestros hermanos en Cristo. Por nuestros hermanos en Cristo.
Y entonces la gente en ese momento está como que justificando, no, pues si Israel está matando a la gente en Gaza, es porque tenemos que ponernos de parte de Israel. Prácticamente esa es como la premisa de muchos cristianos, Bueno, que no importa que arrasen digamos con que Gaza. los cristianos debemos de estar a favor de Israel porque obviamente Palestina, Irak, Ajá. Irán, eso es una creencia totalmente contraria a lo de Dios, y hay que tener respeto y la honra porque Israel ha sido la tierra de Dios, la tierra física, y por eso Dios ha resguardado tanto esa tierra. Entonces nosotros como cristianos debemos de estar a favor de... Pero así hayan masacres y... Es parte de lo que tiene que suceder. O sea, eso es lo que es el reloj profético. ¿Sí me entendés? O sea, si Él no se mueve como se está moviendo, pues entonces no llegamos al fin. Y necesitamos llegar al fin. Cuando hablabas ahora de creer y solo creer y la gracia y creer, ahí no estarías dando como una licencia para pecar. No, O sea, diciendo solamente es que después de que crea, pues ya, tiene todo ganado. no. Entonces, Digamos eso no que es como una licencia para pecar y es decirle a la gente, bueno, vaya peque, igual usted tiene la gracia. Entonces, peque. bueno, esto es algo que es muy controversial, porque cuando se predica la gracia, la gente cree que nosotros estamos dando un ticket para que la gente vaya y peque deliberadamente, Ujú. ¿cierto? Entonces, no es así. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú predicas en contra del pecado, hay temor, y Dios no opera en el temor. O sea que si hay temor, ¿de quién viene el temor? De Satanás. De Satanás. Entonces, nunca ha habido resultado predicando en contra del pecado. Jesucristo nunca predicó en contra del pecado, Jesucristo reflejó su amor. Por ejemplo, con la mujer que la encontraron en adulterio. ¿Qué pasó cuando la llegó? Él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién tenía que tirarla? Jesucristo. Era el único que estaba libre de pecado, pero no lo hizo. ¿Y qué le dijo? Hija, ¿quién te condenó? Satanás. No dijo, hija, ¿quién te condenó? Dijo, nadie me condenó. Ah, ya. Porque todo el mundo le dio vergüenza y se fue, porque estaban frente a alguien que dijo que tire la primera piedra el que no tenga pecado. Entonces todo el mundo se fue. Entonces le pregunta, ¿quién te condenó? Y dijo, nadie. Entonces me dijo, tranquila, yo tampoco te condeno. Y el santo no la condenó. No la condenó. Entonces ese es el amor del Padre. Entonces cuando nosotros hablamos del amor del Padre, el perfecto amor echa fuera el temor. La palabra dice que para los que vivimos en Cristo no hay condenación. Entonces, cuando tú entiendes el amor del Padre y tú entiendes que Él te perdonó, que Él pagó el precio por ti, que Él llevó las maldiciones a la cruz, que Él murió para darte vida, que Él se hizo pobre para enriquecerte, que Él te hace sano a través de su cuerpo, a través de sus llagas, y que te salvó aún sin que te lo merecieras. Entonces, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, que es la gracia de Jesucristo, la gente le incrementa tanto la fe, tanto la fe, que inmediatamente hay milagro. Por eso él le decía a Marta, no te digo que si puedes creer verás la gloria de Dios. Entonces, ¿el pecado qué es? La ley refleja el pecado, la ley es piedra. Por eso cuando Jesús iba con Marta, en el momento que iba con Marta le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Y le dijo, mueve la roca. ¿Qué se creó en la roca? ¿Qué se estableció en la roca? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces a lo que dice mueve la roca, le dice Lázaro, despierta. Entonces cuando le dice despierta, quiere decir que hay vida, pero antes de que hubiese vida, ¿qué hizo? Movió la roca. O sea que el pecado tiene que estar a un lado, no se puede predicar en contra del pecado, se tiene que quitar, se tiene que correr, porque lo que refleja el pecado es la ley, quiere decir no se predica la ley, sino que se predica la gracia. Y cuando se predica la gracia, incrementa la fe y inmediatamente hay un milagro. Entonces... O sea que la gracia conspiranoicamente hablando es para los despiertos. Literal es para los despiertos. O sea, la gracia se le tiene que revelar a la gente. Los despiertos. A la gente los que tienen dormida la conciencia no. No, la gente que tiene dormida la conciencia quiere que le den palo. Quiere que le den látigo. Y resulta que la palabra es clara. Dice que el que viva, Gálatas 3:10 dice que todos los que dependan de las obras están bajo maldición. Entonces, cuando yo predico en contra del pecado para que tú dejes de ser pecadora, te estoy mandando a hacer algunas obras para que dejes el pecado.
Y eso es vivir por obras y eso te mete más maldición a tu cuerpo. Entonces la solución al pecado, ¿cuál es? La solución al pecado es la justicia. Que tú entiendas que Jesucristo ya te justificó y que Él ya te perdonó. Y eso es lo que contrarresta, eso le quita el poder al pecado. Cuando tú entiendes que hay justicia, tú dices, ya no hay condenación para mí. Entonces ya no digo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y me enferma, y me llena de cáncer, y me mete enfermedades, y me daña a mi familia, y me crea hábitos destructivos. Nada de eso, porque ya no hay más condenación. ¿Pero por qué no hubo más condenación? Porque yo supe que yo era justo. ¿Sí me entiendes? Por eso en 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa todo el temor. Y en Romanos 6:14 dice que porque el pecado no se enseñorea a vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí la pillas? O sea, bajo la ley se enseñorea el pecado a nosotros. Decía el apóstol Pablo, pues el pecado se enseñoreó de mí. Pues no hubiese conocido el pecado si no fuese porque la ley dijera no codiciarás. Entonces el pecado tomó el control de mí. Y luego dice, ¿quién me librará de esto? Bendito seas tú, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Porque si no fuera por Jesucristo y su gracia, estuviera atado al pecado. Entonces el que vive por la ley, vive atado al pecado y a la maldición. Pero entonces, si la gracia es tan poderosa, como decís, ¿por qué tanto cristiano sigue atado como a esa depresión, a esa culpabilidad, a esa condenación? O sea, ¿por qué es tan difícil que entiendan esa gracia? Vean. Porque no están despiertos, supongo. No, pues obviamente porque Dios cuando te revela es porque estás despertando, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, sucede algo. Satanás, en el hebreo se escribe Ha-Satán, y si tú lo traduces se llama el acusador. O sea, se le dice el acusador, bíblicamente se le dice el acusador de los hombres. El Entonces, fiscal. es un fiscal de la ley, ¿no? Ajá. Él es un fiscal de la ley. Entonces, como él es el acusador de los... Y Dios es el juez. Correcto. Entonces, él es el fiscal de la ley. Él tiene la ley, él tiene los 10 mandamientos en la mano y él todo el tiempo te está mostrando lo malo que eres, lo malo que eres. Cuando él logra acusarte y tú le das poder porque no has entendido lo que dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando tú no tienes la revelación de ahora pues no hay condenación, entonces cuando viene y te acusa Satanás y te dice, le hablaste feo a tu esposa, vos sos un malo, no mereces nada de Dios. Mira, veo mirándole el trasero a la mujer y vos codiciando a las mujeres y según que es que yendo a la iglesia, vos sos un falso y que es que leyendo la palabra y mira cómo te comportas. Incluso Satanás hasta lo utiliza a los seres más queridos para acusarnos a nosotros. Entonces esa acusación genera que si nosotros le hacemos caso a acusación, genera culpa, ¿sí me entendés? Genera condenación y eso es lo que hace que viva literalmente atrapado en la culpa, en la depresión, en el pecado oculto, intentando una y otra vez de 1000 maneras cambiar. Miren, yo tengo un discípulo que el man luchó mucho tiempo con las prostitutas y él decía, pastor, es que mire, yo he intentado 1000 cosas y yo incluso hice hasta un checklist y yo contaba los días que no visitaba a las prostitutas y hay veces contaba y llegaba el día 15 y pum, ese día lo tachaba con X porque ese día caí. Entonces me habló 1 hora y toda la hora de corrido me habló de las obras que hacía para no caer en ese pecado oculto que tenía. Y hoy en día está entendiendo la gracia y está siendo libre y ya lleva un buen tiempo sin visitar a prostitutas porque ya está entendiendo que no hay acusación. Entonces yo qué le digo a él, métete siempre en tu cabeza, ahora pues no hay más condenación, la justicia de Dios está sobre mí, no hay más condenación, la justicia de Dios está sobre mí. Y en Hebreos 10:22 dice que nos acerquemos con un corazón sincero, con plena certidumbre, o sea, con plena certeza de que nosotros ya hemos sido purificados de una mala conciencia. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, inmediatamente fuimos limpiados, fuimos purificados de la mala conciencia. O sea, obviamente vamos a tener pensamientos malos, vamos a cometer fallas, pero no quiere decir que nos dejemos acusar, porque el rol del que acusa es de Satanás.
Entonces, si usted acusa a la gente, si usted se deja acusar de la gente, o usted es un acusador también y señalador a sus hermanos, a su familia, déjele mejor ese papel a Satanás, que para eso fue que se creó Satanás. Tiene un rol y es acusar al hombre. Entonces no se metan en esa película. El acusador no te quita la vida, él te roba la esperanza. Entonces, si un cristiano no tiene esperanza, pues está enterrado en vida, ¿sí me entendés? Eso, Y incluso lo que está diciendo, la condenación es entonces peor que el mismo pecado. obvio. Porque es que, a ver, Pero la gente ha tenido siempre, o bueno, yo he tenido siempre en mente que del pecado viene la condenación. no, porque es No que la condenación es peor que el pecado. no, a ver, el Señor ya sabía que todos nosotros nunca íbamos a morir del pecado, por eso Él vino. Y Él cuando fue a la cruz, ¿qué hizo? Él se llevó todo el pecado, ¿sí? Él se llevó todo el pecado, decirle a Michael. Cuando Él va a la cruz, Él se lleva todo el pecado, Él carga todo el pecado del mundo. Él dice que Él ya perdonó, y en el nuevo pacto, y en los postreros días, yo estableceré un nuevo pacto, así como lo hice con sus padres, lo haré ahora con ustedes, ¿cierto? Y yo colocaré las leyes en sus mentes y en su corazón, dice así. Y en ese nuevo pacto Él dice que Él perdonó los pecados para una vez y para siempre. Por eso Jesús se montó en esa película. Por eso Él fue a la cruz. Entonces Él llevó todos los pecados, los antiguos, los presentes y los futuros, y los perdonó. ¿A quién se los perdonó? A los que aceptamos a Jesucristo. ¿Sí me entendés? Entonces, no quiere decir que nosotros no cometamos pecado, pero si nosotros entendemos que ya el pecado fue perdonado, el poder del pecado se pierde. O sea, ya el pecado pierde poder sobre nosotros, porque nosotros ya fuimos perdonados. Entonces, por eso Él decía, arrepiéntanse, y arrepiéntanse en metanoia, cambien de mente. O sea, cambien de mente, muchachos, cambien de mente. Estamos en un nuevo pacto. Y si fue glorioso el pacto con Moisés, pues más glorioso es el pacto que hago yo, que soy Jesucristo. Entonces, ¿a quién quiere escuchar? ¿Quiere escuchar la ley o quiere escuchar la gracia? Entonces, el pecado ya fue pago en la cruz, pero la condenación es lo que hace que tú mantengas todo el tiempo en esa culpa, y que esa culpa te tenga literalmente sin vida, agonizando. Entonces, por eso dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, inmediatamente Él derrama vida sobre nosotros. La vida eterna no es cuando morimos, la vida eterna es cuando aceptamos a Jesucristo. Ahí empezamos una nueva vida. Y aunque el cuerpo se quite, es como que yo me quite esta ropa, me quité la ropa, pero sigo vivo, ¿sí me entiende? Entonces esa es la muerte. La muerte física es quitarme la ropa, pero cuando acepté a Jesús, cuando tú aceptaste a Jesús, en ese momento es donde empiezas una nueva vida. Entonces, pero la vida eterna no es cuando me muero. No, la vida eterna comienza cuando me muero físicamente, pues. No, pues cuando aceptas a Jesucristo, ahí empieza la vida eterna. ¿No es que Él derrama gracia y justicia sobre vos? Y derrama justicia divina, solo que cuando Él venga, pues nos revestirá de un cuerpo glorificado. Pero en este momento todos los que aceptamos a Jesús estamos viviendo la vida eterna, una vida en justicia, en favor, en salud, en gloria, en bendición, en prosperidad. Entonces, cuando venga Cristo por nosotros, ¿ahí qué sigue? O sea, ¿no es una vida eterna? Sí, pero digamos que eso lo podemos tocar ya en otro tema, que es acerca del rapto, de la promesa que Él tiene nosotros, que los que mantengamos vivos, Él nos va a llevar. Entonces, pero porque siempre como como la premisa que hemos tenido a lo largo de los años y que nos ha venido enseñando la diferente doctrina que se ha levantado de la Biblia, es precisamente eso, que morir es ganancia. ¿Y por qué morir es ganancia? Porque vamos a tener vida eterna. Eso lo dice Pablo. Exacto. Entonces pensé que la vida eterna era después de que me muero. No, la vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesús, porque desde que aceptamos a Jesús, Él nos da su justicia y nos ofrece su salvación, y desde ahí comienza la vida eterna. O sea, desde este momento tú ya tienes garantizada la vida eterna. Amén. No es que tú aceptes a Jesús cuando te mueras.
Tú Ah, no, no, no. Por eso, entonces no comienza la vida Sino eterna que cuando pensé mueras. que la vida eterna no estaba aquí, porque esto es efímero. No, sí, por eso la palabra dice que Jesucristo está reinando en lugar que nos puso a nosotros a reinar en lugares celestiales. O sea, nosotros estamos reinando con Jesucristo en lugares celestiales. En este momento, aunque vos me veas aquí, yo en el Espíritu, yo estoy con Jesucristo a la diestra de Dios Padre, reinando. O sea, yo ya empecé la vida eterna. ¿Sí me entendés? Ya la empecé. Pero entonces, ¿la condenación viene del Espíritu Santo o del diablo? Te lo pregunto No. porque siempre uno dice, ay, es que el Espíritu Santo se me fue. No. Porque como pequé, entonces él cogió y se quedó en la puerta y pues yo me fui a pecar y él se quedó en la puerta y me dijo, bueno, ahora sí, bye. Te fuiste a pecar. Digamos que eso es un error que nos han enseñado a nosotros que el Espíritu Santo se te va Se porque me fue. pecas. No, vos crees que Él va a estar jugando en llegar y volver, no. Cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo entra en ti y Él no se va. Que cuando pecas y estás haciendo cosas, pues Él se pone triste, ¿no? Se pone triste y Él se apaga. No quiere decir que pierda poder, sino que tú le das más fuerza a tu carne, entonces Él se minimiza un poco y entonces ahí es donde tú sientes como que te reargulles. Como una aflicción. Como una aflicción, como rearguida, ¿sí me entendés? Pero no condenada. Entonces Satanás es tan... Y no se va. No se va, obviamente que no se va. Entonces Satanás es tan experto. Yo pensé que el Espíritu Santo se va a los que cometen apostasía, ¿no? A los que deciden rechazar a Jesucristo y no aceptar nada de Jesucristo, que ya es apostasía, que es la única forma en la que la gente pierde la salvación. Correcto. De resto, no. O sea que la gente no pierde la salvación. No, la salvación no se pierde. Tiene o sea, sentido. es como que, mira, esta es la salvación del Señor. Tómala, Cate, recíbela. Esa es la salvación. Cate es Cate, yo soy el Señor, digamos, esta es la salvación. Entonces Cate recibió la salvación, ¿cierto? Tú te fuiste a pecar deliberadamente y rechazaste a Jesucristo. La salvación se perdió o sigue aquí. Sigue aquí. La soltaste tú, pero la salvación está aquí, no se ha perdido. La salvación es un regalo y el regalo no se pierde. ¿Quién la suelta? Tú. ¿Sí me entendés? ¿Y cómo la soltaste? Por ser apóstata, te volviste un apóstata, simplemente renunciaste a lo que Jesucristo hizo por vos y no quisiste vivir porque no te dio la gana simplemente seguir a Jesús y punto. Entonces miren, aquí hay un error y es que las personas dicen, ay, el Espíritu Santo me condena porque como que yo pequé y entonces me siento como que, y yo soy un malo, yo soy un malvado, y yo soy un pecador. Entonces la gente cree que es el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo, pille la vuelta. Dice la palabra en Juan 15 o Juan 16, versículo 8 al 11, dice que el Espíritu Santo, dice así, el Espíritu Santo cuando venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de pecado. Luego dice de justicia y luego dice y de juicio. Entonces hay tres cosas, pecado, justicia y juicio. ¿De pecado a quién? Y lo dice ahí en el versículo 9, creo. No creyentes. A los que no creyeron. De pecado por cuanto no creyeron. Entonces, no, mire que no dice de pecados, dice de pecado. De pecado. No es plural, sino singular, ¿cierto? Entonces, pecado. Y nada de lo que se escribe en la Biblia es fortuito. Obvio, eso es preciso. Todo tiene, es re preciso. Obvio, eso está escrito por Dios, es la conciencia de Dios establecida. Entonces, pecado es singular. Es pecado. ¿Qué pecado? Dice el verso 9. Por cuanto no creyeron. O sea que estaba convenciendo de qué pecado, de cuál. Del de la incredulidad. Del de la incredulidad. Y si usted ve Apocalipsis dice que las personas que heredarán el infierno, el Seol, primero son los incrédulos. ¿Sí ve? Es el pecado más peligroso. Los incrédulos, luego los temerosos, luego los fornicarios, luego los idólatras. Pero miren lo tremendo. El Espíritu Santo convence al incrédulo de pecado, pero no a nosotros, a los cristianos no. Nos convenció cuando éramos incrédulos, nos convenció de pecado y aceptamos a Jesús. Pero ahora, siendo redimidos por la sangre de Cristo, o sea, siendo creyentes, nos lo dice en el verso 9. Nos dice, de justicia a los que creen. O sea, nosotros a los cristianos, ahí se dirige a nosotros. Se dirige primero a los incrédulos y luego se le dirige a los creyentes.
Entonces dice de justicia a los que creen. Entonces el Espíritu Santo únicamente te convence de justicia a ti que eres quien cree y a mí quien soy quien creo. Entonces cuando yo cometo una falla, cometo un error, Él me convence a mí de justicia. ¿Y qué quiere decir que me convence de justicia? Preste la atención. Que me convence de justicia es que yo diga, cometí una falla, caí en un error fuerte, en un error grave, pero el Señor dice que Él ya me justificó y que Él ya me perdonó. Así que yo puedo seguir adelante. Entonces el Espíritu Santo, cuando tú cometes una falla, Él te convence de que eres justo ante Dios y que no te alejes, que no te preocupes porque el amor del Padre te aceptó así con errores, que poco a poco Él va a ir mejorando esas fallas en ti, entre más te enamores y más entiendas el increíble don que Él te ha entregado, porque la justicia es un don. Y dice la palabra que los dones son irrevocables. El don que se entrega no se quita. O sea que la justicia es un don, el don de la justicia. Y el Señor te lo entregó a vos. O sea que el Espíritu Santo, ¿de qué te convence? Del don de la justicia que el Señor te entregó. Y luego dice, y de juicio para el príncipe de este mundo, que ya fue enjuiciado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues que Satanás, que ya tuvo su juicio, porque Jesucristo en la cruz le lanzó ya su juicio, Él ya está condenado para siempre. Él que lo que hace en ese momento, pues está perdiendo autoridad sobre ti, autoridad espiritual, autoridad de gobierno. Él no tiene gobierno sobre nosotros los creyentes. Entonces aquí en Juan 16, 8, 10 habla claramente de convence al pecador, al incrédulo, pero a los creyentes los convence de justicia y a Satanás lo convence de juicio. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo a Satanás, tú no tienes poder, recuerda que tú ya tuviste tu juicio. Entonces cuando tú sientas culpa, adivina de quién viene, de Satanás. Ese es el veneno oculto, la culpa, la condenación viene de Satanás. Ese es el veneno oculto, por favor entiéndelo. Entiéndelo. ¿Entendiste, mi amor preciosa? ¿Entendiste, bebé lindo? ¿Entendieron todo? ¿Entendiste? Es difícil para la gente entender eso. O sea, yo no sé, para mí es muy fácil ya. O sea, vos me hablas así y yo de una tengo como el discernimiento de decir, wow, he estado equivocada todo este tiempo, sí. Y de una se me revela, pero es muy difícil para los demás. O sea, la gente no lo puede captar. Es como que como es tan bonito para ser real, es lo que decís, o sea, estamos acostumbrados al palo. No puede ser que sea tan fácil. Que sea tan fácil. Una amiga me decía que es que no puede ser que sea tan fácil. Y yo decía, ay, Señor. Y es que no fue fácil, o sea, todo lo que vivió Jesucristo. O sea, nos la puso fácil. Nos la puso fácil porque Él se inmoló por nosotros, o sea, literalmente. Pero entonces, según lo que acabas de decir, lo que estabas hablando de la salvación, entonces, si me condeno, ¿también puedo perder la salvación? No. Si te condenas, acarreas juicio para ti misma, o el poder de las maldiciones vienen sobre ti. Por eso hay cristianos que están enfermos, o por eso la muerte corretea tanto a los cristianos, porque viven en condenación. No se les ha revelado la gracia. ¿Sí me entendés? Okay. Pero Dios le dio la salvación como un don, y el don no se quita. O sea, si hay un cristiano que viva condenado, el día en que muera se va para el cielo. ¿Sí me entendés? Se va para el cielo porque la salvación no dependió de él. Pero tuvo una vida arruinada. Tuvo una vida enferma. No reinó. No reinó. Y el Señor nos destinó para reinar en lugares celestiales junto con Cristo a la diestra de Dios Padre. ¿Amén o no amén? Amén, pastor. Amén o no amén. Pero entonces hábleme claro. ¿La ley mata o vivifica? No, la ley mata. La ley mata. La palabra dice, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y cuál es la ley? Los 10 mandamientos, escritos en piedra. ¿Sí me entiende? Eso es lo que mata. Eso es lo que mata. Por eso la palabra dice que yo les doy vida eterna y no perecerán. O sea, Jesucristo ofrece vida eterna. Pero la ley se estableció, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y el pecado qué es? Es muerte, o sea que podemos definir que la ley es muerte. Y el Espíritu, que es Jesucristo y la gracia, vivifica. Vivifica. Entonces, por eso tú tienes que, literalmente, tienes que renunciar. Tienes que renunciar a las tablas. No puedes seguir tú viviendo por las tablas. Si sigues viviendo por las tablas, mi amorcito precioso, yo te cuento que
te cuento un cuento importante. ¿Sí me entendiste? Te cuento un cuento importante. Entonces, señores, entiendan de una vez por todas que nosotros no vivimos por la ley, sino que nosotros vivimos ¿por qué? Por la gracia. Por la gracia. Pero es muy difícil para la gente entender eso. Y la gente, creo que en los haters que tienes, que obviamente nos ayuda con el algoritmo para que la gente escogida te vea, más. Los haters todo el tiempo te dicen es, ay, pero es que usted está predicando mucho la gracia sin corrección. No. ¿Qué opinas de eso? Lo que pasa es que... Y es mucha gente hablando eso en los comentarios. Por eso, es gente que simplemente no quiere quitar la piedra. Entonces, yo puse un ejemplo claro y era el de Lázaro ahora. Para que Lázaro reviviera, tuvo que Marta creer que la piedra la tenían que quitar. Y si la piedra no la quitan, Lázaro no revive. Después de que la piedra se quitó, Lázaro dijo Jesucristo, Lázaro, levántate. ¿Sí me entendés? Eso es un claro ejemplo de que la piedra se tiene que quitar para que haya vida. Entonces, son más testimonios los que a diario me mandan. A mí me mandan muchísimo. Yo veo comentarios y la bandeja de entrada mantiene estallada de casos donde las personas son libres de la condenación. Mire, yo por aquí tengo uno. Lea ese, por ejemplo, que dice: Pastor, Dios lo bendiga. Probablemente vos no veas este mensaje, pero necesito contar algo que me aflige mucho. Tengo 23 años y llevaba 19 meses sin tener relaciones sexuales porque quiero buscar los caminos de Dios. Y quería guardarme para el matrimonio, pero en las 3 últimas noches recaí y me siento muy mal. Sin embargo, hay algo en mí que me dice que quizás es normal por tanto tiempo que ya no lo vuelva a hacer, pero por otra parte me siento sucio, asqueroso por haberlo hecho. Le venía pidiendo a Dios que me ayudara, pero cuando estaba en mi trabajo con mi compañera, sentía muchas ganas de hacer cosas que no convienen. Así por mucho tiempo pasé intentando no dejarme llevar por los deseos de la carne, pero siempre nos coincidían los turnos de ella y yo. El punto es que no pasé la prueba del versículo Santiago 1:12 y me siento muy mal por volver a fornicar después de tanto tiempo y siento como si el Espíritu Santo se alejara de mí. No sé cómo pedirle perdón a Dios. Y mire lo que dice la siguiente. Bueno, aquí yo llegué y le mandé 2 prédicas. Le mandé el poder del perdón y le mandé el ministerio de muerte. El ministerio de muerte se refiere el apóstol Pablo a los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra. Ese es el ministerio de muerte, el ministerio de la condenación. Entonces yo se la mandé y mire lo que me dice. Lo acabé de ver y me siento una persona fuerte, tranquila, consciente. Tengo paz en este momento que no sé cómo explicar. Me siento perdonado, ya no siento remordimiento, no tengo más ganas de pecar. Es como si me hubieran exorcizado. Pero es en serio, me siento muy, muy feliz porque el Señor Jesús Cristo está conmigo y si está conmigo no temo a nada y tengo control sobre mi cuerpo y pensamientos. Sí. Muchas gracias, Pastor Brandon. Dios te bendiga, te cuide y te multiplique siempre, papi. Wow. ¿Te multiplique siempre, papi, dijo? Sí. Entonces, muchachos, miren lo importante, o sea, si yo predico en contra del pecado y predico el ministerio de muerte, ¿qué ministro? Muerte. Muerte. Ministro condenación. Y miren que a mí me pasaba algo, y era que yo empecé predicando la gracia y luego me puse a hacerle caso a cosas que no debía hacerle caso y yo empecé a predicar en contra del pecado. Hablaba de la cautividad, hablaba de la disciplina, de la corrección y yo tiraba piedra como loco en el púlpito. Y adivinen qué pasó. Se me llenaron las agendas de solicitudes de gente que estaba enferma, gente que no podía avanzar, gente que sentía que se estaba muriendo por dentro, gente... Y yo todo el día dele y acomódele la vida a la gente. Y resulta que el Señor ya me había mostrado la gracia, ya me la había revelado. Entonces luego llega y me exhorta y me dice: bebé, yo te dije que predicara la gracia. ¿Qué andas haciendo predicando las piedras? Y yo dije: Señor, yo estoy predicando la gracia. Y me dijo: no, estás predicando las piedras. Vuelve y predica la gracia. Incluso hoy se fue una persona de la tribu, ayer. Se fue y era líder. Y ahí viene que me dijo: pastor, es que usted perdió su esencia. Usted ya está predicando mucho la gracia, el amor,
y la corrección la dejó a un lado y yo siento que usted perdió su esencia. Entonces yo voy a irme para un lugar donde prediquen la corrección. Hay gente que no está lista para reinar. No, es que es... Hay gente que no está lista para gobernar en la tierra. Hay gente que quiere vivir cautiva y que quiere vivir con piedras en la cabeza y quieren cargar el yugo de la esclavitud y la maldición en la cabeza. Entonces, cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, esa persona se fue, pero hoy pudieron haber entrado 20, 30 testimonios en las bandejas de entrada de gente que está viviendo milagros Son casas abiertas. Son casas abiertas que están recibiendo la gracia. Entonces la gracia la reciben mucho más que la condenación, muchísimo más. Y miren que sucede algo. Cuando nosotros empezamos a predicar esto, el favor de Dios, la gracia, la justificación, el regalo, ¿sí me entendés? De Dios, el Espíritu, cuando lo empezamos a predicar, yo me quedé aterrado. ¿Vos te acordás que un día que compartimos la cena, en el momento que yo puse a tomar la cena, todo el mundo los hice conscientes de que era el cuerpo y la sangre de Cristo, que el cuerpo nos daba sanidad y la sangre nos daba libertad? Sí. ¿Qué pasó? Habían unos que no se sentían dignos de recibir la cena. Sí, pero lo tomaron. ¿Y qué sucedió? No, se limpiaron, o sea, se transformaron. Cuando yo iba caminando por el escenario, por medio del escenario, ¿qué iba pasando? No, se caían. Y empezaron a salir demonios de los cuerpos. Empezaron a salir Hubo una persona que no resistió 7 minutos de predicación de la gracia. Yo ese día prediqué una prédica que está aquí en YouTube, que se llama La conspiración del mal, que era acerca de que no podía la gente, cuando estaba en pecado, no podían tomar la cena. Entonces, ¿para qué mandó la cena Jesucristo si el pecado nunca iba a dejar de existir? Yo me acuerdo cuando yo era católica que los que habían pecado no se paraban a tomar la comunión del Padre. Bueno, del Padre no, porque la Biblia dice que uno no puede llamar a nadie Padre, solo al que está en los cielos, pero el líder, pues, el sacerdote que es para ellos, decían que, y entonces uno siempre se volteaba y miraba a los que se quedaban en las bancas como que... Y ahí donde se miraban quién era el que estaba en pecado. Entonces mira cómo hace el diablo. Para engañar. Cómo te engaña y empieza a hacerte que te miren y te juzguen. Entonces miren que a nosotros nos pasó algo, Kate, que cuando empezamos a predicar la gracia con power, nos pasaba lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba y los enfermos se levantaban, paralíticos se levantaban, muertos vivían. Cuando predicaba la gracia, él ni siquiera imponía manos, él ni siquiera le echaba aceite a la gente encima, él no los llamaba acá al púlpito para administrarlo, predicaba de Jesucristo y ya. Entonces, claro, al predicar de Jesucristo, que es su gracia, aumenta la fe activa el poder de Dios. Entonces yo iba predicando y en ese momento cuando empezamos, la gente empezó, o sea, yo iba caminando y la gente no resistía. Salía fuego. La gente no resistía que yo me les acercara porque los demonios empezaban a salir. Y de ahí para allá, cada predicación de la tribu, yo veo las caras de las personas, la gente se para a los baños a vomitar. Y yo no estoy imponiendo manos. La gente empieza a quebrantarse y se coge la cabeza y se aprieta porque los demonios la empiezan a atormentar. Inmediatamente ellos entran a la tribu, ellos ya sienten el ambiente y sienten que ahí va a poder. Y como nosotros tenemos un equipo de intercesión y nosotros intercedemos siempre de la gracia, ¡bum! Suelta el power y la gente sale libre. Y había uno que tenía unos tatuajes y sentía que los tatuajes lo estaban quemando. Lo quemaban, él se quitó la camisa y decía, me queman los tatuajes. Entonces tenía tatuajes de una cantidad de brujería y de santería y de satanismo y una cantidad de cosas. Y adivina qué pasó. Fue libre. Y yo hablé con él el otro día y me dijo, pastor, fue libre, gloria a Dios, fue libre. Entonces, lo que liberta la gracia, señores, es la gracia, eso es lo que liberta, no la ley. La ley mata. Mire lo que dice 2 de Corintios, versículo 3, capítulo 3, verso 7, dice, el ministerio de la muerte grabado en letras en piedras. O sea que, ¿la ley qué es? El ministerio de la muerte. Y la gente dice, pastor Brando, pero ¿cómo se te ocurre decir semejante sacrilegio? ¿Cómo vas a irrespetar las leyes de Dios? Pablo fue claro. Yo no las irrespeto, Kate. Yo las respeto profundamente. Las respeto al punto en que sé que no las puedo cumplir. Pero tengo garantía, según la palabra. La palabra dice que el fin de la ley es Cristo.
Entonces yo debo de seguir la gracia que es Jesucristo, un pacto nuevo. Entonces yo tengo garantía de lo que estamos predicando es lo correcto y por eso el Señor está derramando mucha libertad, mucha liberación y hay una guerra fuerte también porque hay casas que aún están siendo gobernadas por Satanás. Miren, señores, a la tribu nos llegan webcams, prostitutas, narcotraficantes. nos llegan narcotraficantes, nos llegan personas, nos llegan personas que si se predica la muerte, ellos nunca llegarían a Cristo. Nunca, pero predican la gracia y ellos están llegando. Ellos dicen, hey, yo pensé que seguir a Dios era diferente. Y claro, se inundan de ese amor y la gracia los ha transformado. Hay prostitutas que dejaron de ser prostitutas. Mucho marihuanero que llegó siendo marihuanero y dejó de ser marihuanero a los 5 días. Hay gente que en un solo día escuchar la gracia fueron libres. Fueron libres. Y que mira que ahí está la corrección. Esa es porque la corrección el es amor. El amor. El amor echa fuera el temor. Es como cuando uno está enamorado, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que yo estoy enamorado de esta persona. Si uno por amor y enamorado está embelesado por una persona y uno deja de hacer muchas cosas por esa persona. No le es infiel. No le es infiel, uno se porta súper bien, uno dice, no, yo quiero hacer las cosas bien porque estoy muy enamorado. Y ahora imagínate tu padre que se murió por vos de la peor manera y vino a pagar por vos, uno, ¿qué no haría por ese hombre? Claro. O sea, es que Jesucristo es lo más espectacular que puede haber. O sea, uno dice, si me muero por cualquier inmortal aquí, por cualquier mortal aquí, no me voy a morir por el inmortal. O sea, no voy a obedecer por amor por ese hombre tan espectacular. Es que uno ya lo hace por amor y la gente no entiende eso. Pero es difícil que la gente entienda eso. Es que a mí me causa tanta gracia eso porque yo, desde el momento en que usted empezó a predicar eso, pastor, yo la primera prédica, yo lo entendí. Se le reveló. Se me reveló de una y yo empecé a ver un montón de gente obstinada. ¿Cómo el pastor va a hablar de eso, Dios mío? O sea, la ley, ¿no? La ley. ¿Cómo el pastor se va a poner a hablar de eso? No está corrigiendo, está dando licencia para pecar. El pastor es un blasfemo. Y mira, un hereje, un sectario. Una persona que yo amo mucho y ha estado cerca de mí por años y me dijo que yo convertí la tribu en una secta. Imagínate tan tremendo. La secta de la gracia. Y pues no me asombra eso porque a Pablo cuando él predicaba esto, los judaizantes que eran los judíos convertidos a cristianos, ellos llegaron con las leyes a convertir a los cristianos y predicaban de Jesús, pero los querían hacer circuncidar, querían meterlos en las fiestas, a guardar el sábado. Entonces el apóstol Pablo les decía, Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? ¿A ustedes cómo les ocurre haber nacido del Espíritu, o sea, de la gracia, y ahora estar viviendo en la ley? ¿Quién los mandó a cargar ese yugo? Y Pablo era caliente, y cuando Pablo lo regañaba, salían los judaizantes y salían también gentiles con piedras a corretear a Pablo. Hasta una vez lo dejaron por ahí moribundo, casi que muerto, porque le dieron mucha piedra, porque predicó esto. ¿Sí me entendés? Entonces, eso es lo que sucede con la gracia. La gracia vivifica y claro, Satanás no quiere que nosotros prediquemos la gracia del Señor. Por eso está tan bravo. Y mire que dice la palabra en Romanos 8:2, dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de Jesucristo, o sea, la ley que es la gracia, que es el amor. A Jesucristo le dijeron, maestro, entonces, ¿cuál es la gran ley? ¿Y la ley cuál es? El amor. El amor. Ama al Padre y ama al prójimo. Ahí se resume la ley. No hay más leyes. No hay más leyes, no hay nada más. Entonces, claro, cuando se predica la gracia, que es el amor del Padre, inmediatamente eso libera a la gente de la ley del pecado y de la muerte. Por ejemplo, vos lo dijiste ahora, yo le fui infiel a mi esposa. Y cuando yo entendí la gracia, bueno, no hablemos de la gracia, yo le fui infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque no la amaba lo suficiente.
Luego la empecé a amar tanto que yo dije, esta fue la mujer que el Señor me entregó. Yo no necesito ser infiel. Yo no necesito otra mujer. ¿Sí me entendés? Entonces, ese perfecto amor echó afuera el temor. ¿Cuál era el temor? Porque yo era infiel, porque yo tenía temor. De pronto tenía temor de aceptación, tenía vacíos internos y quería llenarlos con mujeres de afuera. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo conozco la gracia del Padre, el amor del Padre, inmediatamente pude ser libre de casi 16 años de consumir drogas. Imagínate. Pero cuando me predicaban el ministerio de la muerte, porque yo pertenecía a 2 iglesias donde predicaban el ministerio de la muerte, que era la ley y la corrección, yo nunca pude ser libre, porque yo no sabía que si yo creía que tenía que hacer en mis fuerzas la lucha para poder dejar de consumir, pero nunca pasó eso. En cambio, cuando yo conozco la gracia, a las 2 semanas yo dejé de consumir y a mí no me dan ganas de fumar hierba. No me dan ganas de fumar hierba. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. Y dice que el perfecto amor y que el amor y la ley de Jesús, que es el amor, pues me ha liberado de la ley del pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Por eso yo creo que Satanás está tan bravo con nosotros, sí, o con su ministerio, por estar tocándole donde él ha tratado de, claro, es que de engañar toda la vida. Claro, pues imagínate que Satanás es tan maquiavélico que se ha camuflado tan bien que la gente cree que es el Espíritu Santo que los condena. O sea, se ha camuflado también que dice, ay, no. Pero hasta nosotros los cristianos, porque yo antes de estar en tribu, por ejemplo, cuando yo estaba en otras iglesias, siempre la oración de mis líderes era, Señor, por favor, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Y seguía la oración. Y ahora que ya tengo revelado lo que vos nos has predicado en tribu, ahora digo, bueno, ¿yo por qué decía eso? En medio de mi ignorancia no leía el trasfondo y el contexto de lo que se estaba hablando y las palabras tan certeras que habían ahí. Claro, es que y uno las ignora. Es muy claro. Pero mira que yo llevo leyendo mira cómo es la Biblia de increíble, ¿no? Yo llevo leyendo ese versículo por ahí, 100 veces es poquito. Y ahora que lo leo, lo entiendo distinto. O sea, uno puede leer un versículo 100 veces y 100 veces lo puede entender distinto. Porque no lo tenía revelado. Exacto. Y que es viva y eficaz, ¿no? Miren, métase esto en la cabeza. El problema de hoy no es el pecado porque el pecado siempre ha existido, ¿cierto? El problema de hoy es la revelación, la falta de revelación. A falta de revelación, mucho pecado, mucha condenación. Entonces, en este momento, ¿qué sucede? La tribu está sufriendo mucha violencia, ¿no? Mucha violencia, o sea, estamos rescatando a mucha gente. La gente está siendo muy, muy libre. O sea, si yo les contara cómo me atacó el diablo ayer, fue increíble. O sea, esta mañana de verdad tuve una guerra. Yo nunca había soñado con demonios. Y ayer los demonios me atacaban. Me levanté como si me hubieran tirado gases lacrimógenos en los ojos y en la garganta. ¿Y quién venció? ¿Ganaste tú? Pues gana Cristo conmigo, ¿no? Obvio. Pero ahí te estaba mostrando el Señor, era su poder. Correcto. O sea, no es que le atacaron para hacerle daño, sino que Dios la expuso, Dios la expone para que tú te actives en la guerra. O sea, en ese momento tú oraste, reprendiste y ejerciste la autoridad que el Señor te ha entregado. Y venciste tú a través de Jesucristo. Pero increíble yo levantarme y seguir con el malestar físico, o sea, como si me hubieran tirado gas pimienta encima y no poder abrir los ojos y la garganta y tosía. Entonces uno dice, mira la guerra tan brava que hay en este momento en el infierno por lo que está haciendo tribu y por lo que está haciendo nuestro pastor, o sea, y yo les pido a todos ahí en las redes sociales, esto es un llamado muy, muy especial, y es que también oremos por Brandon, por el pastor Brandon, porque de verdad en este momento el infierno está demasiado, demasiado alborotado. O sea, las tinieblas se están levantando muy duro porque estamos, digamos que la tribu, bueno, el Espíritu Santo por medio de Brandon está revelando cosas muy heavies que obviamente yo creo que muy pocos pastores, si no diría, no sé, yo creo que
en Latinoamérica es el único que en este momento está haciendo esto. O sea, predicando la gracia como la está predicando. Gracia extrema. Gracia extrema y sacando los códigos que está sacando. Entonces yo creo que esto es una guerra espiritual muy grande y les pedimos a todos los que nos ven y nos oyen desde todas partes del mundo que nos ayuden a orar por Tribu y por nuestro pastor, porque de verdad que lo necesitamos interceder, necesitamos que tener almas que estén con nosotros batallando y guerreando, porque en serio esto está muy duro. Igual nosotros ya reinamos, ¿no? Ya el diablo está derrotado, pero obviamente nosotros tenemos que dar la batalla, y la batalla la damos orando, ayunando y pues con las armas espirituales, porque sabemos que la guerra no es contra sangre ni contra humanos, sino contra esas legiones que están encima de nosotros, que se nos ha levantado incluso dentro del mismo ministerio, y eso es lo más triste de todo. O sea, que uno, dentro de las mismas personas que uno quiere tanto, se nos levantan ese tipo de legiones y ese tipo de huestes y principados, y se nos mueven durísimo. O sea, te digo que yo les digo, yo jamás había soñado con demonios, y ahora estoy peleando en los sueños con demonios, los estoy reprendiendo. Y yo jamás había soñado eso. ¿Y cómo será que vuelvo? Me duermo, vuelvo y me levanto y soy como el pastor Brandon peleando en el sueño otra vez. O sea, vuelve y entra al sueño. Vuelvo y entro al sueño y Dios no me quiere sacar de ahí. Entonces yo digo que esto no solamente la lucha es aquí. De verdad que les pedimos a todos que nos ayuden a orar y que en sus oraciones siempre esté el pastor Brandon, porque de verdad lo necesitamos, y entre más estemos unidos en congregación, pues mucho mejor. Obviamente también los invitamos a todos a que vengan a la tribu, y que aquí en las redes sociales también se conecten y tengan esa comunidad virtual con nosotros. De verdad que para nosotros también es hermoso que ustedes estén acá y que nos apoyen, y si están en Cali, que lleguen. Y que lleguen en Cali, por favor, lleguen, que la tribu es lo máximo. De verdad, la tribu es una familia, es una comunidad, es hermoso. Miren lo tremendo, digamos que aquí lo tremendo es ver cómo hay iglesias carismáticas que simplemente Satanás no se mueve porque los tiene condenados. ¿Sí me entienden? Entonces él no alborota. Yo ahorita veníamos de ver el partido y yo decía, estamos alborotando el avispero, pero durísimo. Durísimo. Entonces, ¿qué pasa? No es que Satanás tenga poder sobre nosotros, sino que es toda la gente nueva, las familias nuevas que están llegando, que están siendo libres, y que el gobierno lo tenía Satanás. Entonces el man está caliente, el man está rabón. Entonces, claro, el sueño que tuvo esta mañana Caterine fue un sueño profético que el Señor le entregó, no porque Satanás la quisiera atacar, sino porque el Señor le permitió tener una visión importante, porque cuando me la cuenta, pudimos discernir que estamos alborotando algo muy fuerte y que debemos levantar más intercesores con más fuerza para poder ganar esta batalla que en este momento estamos ganando y que ganaremos, obviamente. Pero nos mostraba específicamente dos cosas: de que hay casas que están abiertas a la gracia, y nos decía, enfócate en las casas que están abiertas en la gracia, y hay casas que simplemente quieren seguir viviendo en condenación, y decía el Señor en el sueño, déjalas quietas, no te metas ahí, porque aún el gobierno lo tiene Satanás y él no la va a soltar, ni ellos quieren soltarla. ¿A qué se refiere? Aquí hay personas que quieren seguir viviendo en la ley, que quieren seguir viviendo en la letra, en la corrección, dando gatillo, dando fuerte, y quiere que le den en la cabeza duro, y ellos lastimosamente no van a poder estar en un ecosistema de la gracia, porque ellos no la van a resistir. Entonces el Señor dijo, déjelos que ellos no, y enfóquese en los que sí. Entonces se va uno que no quiere, que quiere que solamente le den en la cabeza, pero llegan 5, 6, 7 que realmente quieren escuchar la gracia. Entonces el Señor nos decía, enfóquense en esos 7 que quieren escuchar la gracia. Entonces esa fue la interpretación en el espíritu que le dimos hoy a ese sueño. Y con esto hemos terminado, muchachos. Vamos a seguir hablando acerca de la condenación. Gracias, Caterine, por acompañarnos en esta sesión. Gracias por darnos también ese empuje aquí en las redes de que nos ayuden a interceder. Señores, si usted cree en esto, usted va a poder ser libre
de la condenación. Y yo quiero que usted repita conmigo ahí: Señor Jesús, yo hoy te doy gracias por tu favor inmerecido. Hoy acepto tu justicia, Señor, y decido morir a la justicia mía, Señor. Hoy acepto, Padre Celestial, que la condenación viene del infierno y no tiene autoridad sobre mí, Señor, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu favor y te pido que me reveles tu gracia en sueños, que me pongas, Señor, predicadores los correctos, Señor, que me muestren tu gracia y, Señor, quítame la venda de mis ojos. Y cada que lea la palabra, Señor, que pueda ver, Padre Celestial, cómo tu favor, tu amor, tu gracia, Señor, me libera, Señor. Jesús, te amamos. En tu nombre, amén. Amén. Desde este momento, el Señor va a empezar a hacer algo muy bonito en usted. ¿Listo? Él va empezando a revelarle poco a poco la gracia. Y para eso, pues, es importante que usted también deje de escuchar a muchos pastores, porque hay muchos pastores que tienen diferentes lenguajes. Y por ahí cada 100 pastores quizás hay uno que predica la gracia. Y esto no es nuevo. O sea, la gracia es muy atacada. Incluso los pastores también están en contra de la gracia porque creen que la gracia solamente nos salva. Y la gracia no se hizo solo para salvarnos. La gracia se hizo para que vivamos libres. La gracia se hizo para que seamos ricos. La gracia se hizo libre para que tengamos buenas familias. La gracia se dio para que tengamos buenas empresas. La gracia se dio para que tengamos salud, no solamente para ser salvos. Entonces hay pastores que dicen, por gracia son salvos, pero te meten la ley. Entonces contrarrestan el poder de Jesús. Entonces por eso yo te recomiendo que nos sigas a nosotros, a la tribu, que te conectes con las prédicas. Si estás aquí en Cali, llega a la tribu. En las redes sociales puedes contactarnos, te mandamos la dirección y todo. Y es importante que usted también deje un comentario en este video, diciendo o explicándonos qué milagro, qué le reveló el Señor ahorita mismo, y que también usted se lo pueda compartir a personas que están anclados y que están atados en la condenación, para que ellos puedan ser libres de la condenación. Síganos en Tribu Yanelipse ORG en Facebook, TikTok, YouTube. Aquí también se pueden suscribir, activen la campanita. Todos los días estamos subiendo contenido a YouTube y a las redes sociales para que usted siga alimentándose de la gracia, del favor del Señor. Y por favor, si usted en el Espíritu el Señor le pone realizar alguna donación, alguna ayuda a esta organización, si el Espíritu se lo revela, acá abajito también está el enlace. Un fuerte abrazo, señores, que la gracia del Señor siga siempre con ustedes. Chao. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yanelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima, el Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yanelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.